¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarnos y a lo largo de estos días se van a producir paros, reclamos, movilizaciones, así que en ese marco, como título general del programa, tenemos distintos invitados. Comenzamos por dos damas, por dos mujeres, por dos militantes. A mi izquierda, Lorena Almirón, de ATE Rosario, y a la izquierda de Lorena, la doctora María Fernanda Boriotti, de los profesionales de la salud nucleados en Cyprus. Recién charlaban y le tomé una frase genial. Dijo Lorena charlando con María Fernanda, ¿qué pasa? Que las mujeres nos pasamos pensando en lo que sigue, en lo que viene. Bueno, por favor, hablemos de lo que viene en las próximas horas y ya está en curso. Los profesionales de la salud, un paro de 48 horas, solicitando un mínimo de 25.000 pesos. Mientras que el paro nacional de ATE también por 48 horas para que haya una paritaria sin techo. Hay variantes respecto de esto y lo último que hemos escuchado en los distintos niveles, tanto provincial como nacional, es la famosa cláusula gatillo, que la venimos también conversando y escuchando de mucho tiempo a esta parte. Pero vamos por el principio, un panorama de situación. Chicas, por favor, Lorena, Fernanda, quien quiera comenzar. Sí, bueno, la situación no es muy alentadora. Los trabajadores estatales en todo el país vamos a estar parando 48 horas, o sea, va a ser una semana, esta es una semana de lucha, que incluye también las jornadas por el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, como decías al principio, nosotros el paro tiene que ver con tener paritarias sin techo, paritarias libres, democráticas, que incluya un salario acorde a la canasta familiar que hoy, según nuestros compañeros de ATINDEC, de la Junta Interna, han hecho un diagnóstico de situación y bueno, hoy debería ser el salario mínimo vital y móvil, tal cual se expresa en la Constitución Nacional, que tiene que ganar un trabajador o una trabajadora con dos hijos en edad escolar, serían 25.000 pesos. Un poquito más de 25.000, 25.700 más o menos. Eso sería lo que tendríamos que estar ganando hoy un trabajador estatal o una trabajadora estatal. ¿Y cuánto están ganando? Y muy por debajo, o sea, el 50% de eso. Hoy un salario promedio de un trabajador estatal es 10.060 pesos. Así que bueno, con eso... Pero a mí 10.060 pesos, pongámosle 10.000, ¿finales? Exactamente. Sí, sí, en nuestro recibo de sueldo, aparte nosotros tenemos, el gran problema nuestro es que tenemos un básico ínfimo que son alrededor de 900 pesos. Entonces eso repercute directamente en lo que ganamos. Así que bueno, nosotros, acá el problema está de que tenemos 9 categorías en el estado provincial, sí, por ejemplo, y que hoy están chatas esas categorías, no hay diferencia con el que recién se inicia, el que tiene 30 años de antigüedad. Por eso las jubilaciones también son muy bajas. Por más que en algunos casos se puedan acceder al 82%, sí, porque no en todos, porque hoy tenés que trabajar 35 años en la provincia para acceder al 82%, no se llega. Y tenemos jubilaciones mínimas que realmente nos afectan a futuro. María Fernanda, hacemos un panorama de los profesionales de la salud. No es muy diferente a lo que acaba de contar Lorena. Estamos en el marco de un paro nacional de nuestra federación, FESPROSA, que en todo el país está hoy llevando medidas por paritarias libres, por un salario digno y según las necesidades de los trabajadores, en nuestro caso de los profesionales de la salud, y no según lo que se les antoje a los gobiernos de turno. Lo mismo nos sucede en la provincia, donde todos conocen el ofrecimiento que ha hecho la administración del IFCHI de un 19,5 desdoblado, que eso tiene una implicancia de 2.700 pesos en julio al salario. Realmente es imposible sostener una política pública como es la salud, como es la educación, con sueldos que se han deteriorado ostensiblemente el año pasado y que no hay recomposición, sino una proyección de lo que va a ser la inflación del 2017 con un aumento que no llega a los 3.000 pesos de bolsillo. Ahora, ¿no se mezcla la parte política en esto?
Nosotros hacemos política, no hacemos política partidaria, si esa es la pregunta. Sí, nosotros hacemos políticas de salud. ¿Hasta dónde está el límite ese en un año electoral? Nosotros todos los años reclamamos por un salario mínimo vital y móvil, por un salario digno para los profesionales. No es nuevo esto. Hemos hecho paros y reclamos a las distintas administraciones a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, esto no es una novedad. Sí. Si alguien viera una conducta diferente, por lo menos en Cyprus, por lo menos en ATE Rosario, podría pensar que tiene un tinte partidario. Yo creo que no lo va a poder ver, porque los reclamos se lo hemos hecho al gobernante que esté de turno enfrente nuestro. Es decir, la realidad de lo que ustedes acaban, de resumir, porque obvio hay mucho más por detrás, es nada más que eso, modificar la realidad con la cual llegamos a este momento. La realidad con la cual llegamos a este momento como trabajadores y la realidad con la que nos encontramos frente a la repercusión que tiene esta realidad en políticas como son salud y educación. Y desde el punto de vista político, ¿es un indicador o puedo tomarlo como un síntoma de, hasta acá llegamos con el crédito a Macri, de ahora nos ponemos y no dejemos de lado lo partidario, la grieta, todo eso, de acá nos ponemos a reclamar a aquellos que creemos que legítimamente nos corresponde? Nosotros desde ATE, apenas desde antes, digamos, que asuma el gobierno de Macri, nosotros salimos a la calle con paros, porque el año pasado fue un duro golpe para los trabajadores estatales porque hubo más de 20.000 despidos en todo el país y cuando asumió el gobierno de Macri también estuvimos en la calle en contra de los despidos, se lograron reincorporaciones, pero hoy hay 11.000 trabajadores del Estado que se encuentran todavía despedidos. Pero hubo un Estado que ha crecido, no es que bajó en 11.000, porque de última hasta, podríamos decir por la información que uno maneja normalmente mirando televisión o leyendo los diarios, se trataba de no renovación de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Estado ha crecido mucho más que menos 11.000. Mira, nosotros, siguen estando esos 11.000 despedidos y hoy en el Estado Nacional hay un 70% de trabajadores precarizados. Hubo un caso a fines del año pasado, el caso del CONICET, 508 becarios que habían rendido su examen y que tendrían que haber pasado a planta, no fue así. Lo único que se logró es una renovación de contrato por 12 meses más. O sea, a fin de año, en diciembre de este año, estarían venciendo. Y si no se renuevan o no pasan a planta, esos trabajadores quedarían, también se podrían considerar despedidos. Nosotros venimos luchando en la calle contra este ajuste, nos consideramos que este ajuste es feroz, el año pasado fue muy bruscamente hacia los trabajadores del Estado, ahora lo vemos muy fuertemente hacia los sindicatos, hacia los docentes, y nosotros nos manifestamos en relación a eso. No nos parece que haya mejorado demasiado la situación para los trabajadores y trabajadoras de este país cuando hay 250.000 despedidos a esta altura. De todas maneras, más allá de la cuestión que aborda a los trabajadores, hay claros síntomas de reducción de presupuestos en áreas muy sensibles como es salud. Yo hablo específicamente de salud. Se han recortado programas que son el sostén de la federalización que hay en la salud para las provincias, como es el Plan Remediar, que con todos los bemoles y con todas las críticas que le hemos hecho, abastecía de medicamentos básicos. Hoy eso ya no va a estar. Se han reducido totalmente las partidas para el programa de salud sexual y reproductiva, para HIV, faltan medicamentos para la tuberculosis y si no queremos hablar de la tuberculosis porque es mejor silenciarlo, comunico que hay muchos casos de tuberculosis alrededor nuestro, en nuestra ciudad y en nuestras casas, porque muchos de estos personas a las que a veces evitamos ver como sociedad, trabajan también en nuestras casas y trabajan en los mismos sistemas en los que nosotros estamos dando vueltas todo el día. Y los medicamentos para la tuberculosis están faltando, medicamentos oncológicos están faltando, medicamentos para HIV están faltando, programa sexual y reproductivo está con un presupuesto absolutamente disminuido. Entonces,
No venimos de un Ministerio de Salud que haya tenido políticas públicas excelentes, ni mucho menos. Pero lo que vemos es un deterioro y es un retroceso que va directamente hacia el sector privado. María Fernanda, permíteme hacerte esta pregunta que va un poquito... imagino que pegada, pero un poquito al margen de lo que estamos planteando y de la invitación que es para que, en general, a aquellos que estén mirando Infinito, bueno, se enteren, mira, están reclamando por esto y por esto. Vos trabajás en el provincial. Exacto. Por lo que te acabo de escuchar, tus colegas te dicen que hay un crecimiento de ciertas enfermedades que parecían estar atenuadas en el tiempo, que ya no existían más. Existen. No, disculpame de desconocer, es más, tengo una pariente que trabaja en el provincial. Existen, ¿te referís específicamente a la tuberculosis? Sí, me llamó la atención con el énfasis que lo dijiste. Porque es decir, ¿qué leí yo desde mi ignorancia? Fue, en los últimos tiempos hay un crecimiento de los casos de tuberculosis. Exactamente, exactamente. No se informan adecuadamente. Y pero están silenciados. Perdón, Lore, y si querés sumarte... No, Lorena está al tanto. Bueno, absolutamente. Entonces, chicas, a diferencia de la grande distancia que hay hacia lo nacional, en lo provincial hay un contacto directo, sea el director del nosocomio, que es un puesto político, más allá de que el profesional que encabece o la profesional que encabece el hospital sea brillante o muy brillante como profesional. Es una decisión política, un nombramiento político. Hay jefes de zona, hay un montón de cosas. Los programas para tuberculosis son programas nacionales que han estado... Sí, pero los que lo sufren son, es decir, en el provincial. Sin duda, no solo en el hospital. A que le llegan uno lo ve en la atención primaria bueno, de la salud, es el primer ingreso de ese paciente. ¿Cómo? El ingreso de ese paciente Claro. se hace por atención primaria de la salud. O sea, en el SEM, o sea... No, los centros de salud. Es decir, en los barrios. O sea, directamente en los barrios te pueden decir, sí, es tuberculosis. En el barrio va el paciente, la comunidad, se atiende en ese centro de salud. O sea, el primer contacto y el que después de todo el diagnóstico atiende a ese paciente es el centro de salud.